¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Amánquez, actualmente soy el secretario general de la Red Internacional de Promotores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero agradecer nuevamente a Adelfa, Malpica, por la invitación a este foro chat en Venezuela. Seguimos con los cursos que venimos dando a través de este mecanismo en el cual vamos a abordar toda la Agenda 2030 en su totalidad. Y la idea es que nosotros podamos tener información, herramientas e instrumentos para poder gestionar todo este concepto tan grande y tan marco que implica la Agenda 2030, pero con la idea siempre de localizarlo en acciones y estrategias concretas para poder lograr una sociedad basada en el desarrollo sostenible. El día de hoy vamos a estar abocados al eje planeta, al eje ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual sin duda alguna nos convocas un montón y una serie compleja incluso de situaciones, de reflexiones y de análisis que nos permitan comprender cuáles son las problemáticas que estamos viviendo hoy actualmente en el mundo, cuál es la situación en la que estamos, cómo eso se vincula con los demás ejes y objetivos de desarrollo sostenible, no solamente los ambientales, y cómo también de alguna forma genera lo que estuvimos viendo y reflexionando previamente sobre la multidimensionalidad de la pobreza, los temas de exclusión, los temas del eje personas que tienen que ver con la educación, con la igualdad de género, con salud y bienestar, con hambre cero, con fin de la pobreza, ¿no? Básicamente uno de los conceptos claros de la Agenda 2030, que insistimos tiene un periodo de cumplimiento al 2030, tiene que ver con abordar de forma integral todas sus problemáticas. Entonces hoy vamos a ver de alguna manera cómo las cuestiones ambientales generan también situaciones negativas y disruptivas en otros ejes de trabajo en el marco de la agenda. Lo primero, como siempre, para mí es importante reflexionar respecto de la Agenda 2030 y sus objetivos, ¿no? La Agenda 2030 propone o representa principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS están acompañados de indicadores para monitorear y evaluar el aporte y cumplimiento de sus metas. Los objetivos y metas globales se plantean en relación con los desafíos ambientales, lo que vamos a ver hoy, sociales, políticos, institucionales y económicos, pero esos desafíos también están asociados a todas estas variables que recién dijimos, y en las cuales nosotros estamos confrontando en la actualidad, en los cuales estamos inmersos muchos de nosotros, o en los cuales vivimos. Como siempre, no dejar a nadie atrás es el propósito principal de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, vinculada o representada, perdón, por los propios ODS, y esta está orientada a centrar esfuerzos y promover alianzas para lograr cambios positivos en beneficio de las personas, la sociedad, el planeta, en un contexto de paz, justicia, inclusión y equidad. Esta es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estos son sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un marco de acción, digamos los ODS son el marco de acción de la Agenda 2030. Sabemos que se divide en cinco dimensiones o en 5 ejes de trabajo, personas, que lo vimos en el foro chat previo, viendo las situaciones de vulnerabilidad, pobreza que hay en el mundo, algunos datos sobre ello, algunas cifras en la región de América Latina y el Caribe, los informes de Naciones Unidas que van reportando un grado de cumplimiento, pero un grado de cumplimiento bastante sencillo, y nosotros tenemos que abordar un poco más fuerte estas cuestiones. Está el eje planeta, que es el que nos vamos a enfocar hoy, el eje la prosperidad, vinculado a los temas económicos que viene hacia futuro, paz y alianzas como procesos necesarios para poder enmarcarnos en un desarrollo sostenible que realmente sea perdurable en el tiempo y que genere una nueva sociedad basada, sin duda alguna, en procesos de paz. El eje planeta está compuesto, o el eje ambiental, está compuesto por 5 objetivos: agua limpia y saneamiento. Su concepto ya es muy claro a través de su nombre: producción y consumo responsables. Acá estamos hablando de algo más que interesante, porque justamente este objetivo hace un nexo entre la sociedad de consumo, la utilización de los recursos naturales, involucra cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los que producen los materiales, con la responsabilidad de nosotros como consumidores de determinados productos y bienes. También hace una modificación en la forma en la cual nosotros nos acercamos a los sistemas de producción, cómo empezamos a repensar esa industria que sea menos abrasiva para con el ambiente y por ende para con nosotros mismos. Acción por el clima tiene que ver con el cambio climático, estrategia de mitigación, adaptación y resiliencia a los efectos
de esta situación global, que vamos a hablar un poquito sobre eso, pero va a haber otros expositores que van a abordar mejor el tema. Vida submarina para mí es algo brillante, es algo único, que dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS haya un objetivo vinculado a los océanos y a los mares. Que la vida submarina, que la problemática de los océanos gane un espacio en la agenda es fundamental y tenemos que empezar a comprender cómo nosotros podemos articular esas acciones y esas situaciones particulares que se viven en los océanos y que muchas veces son lejanas a nuestra realidad, cómo se generan a través de las acciones que se hacen en tierra, que se hacen en el continente, cómo eso afecta a nuestro sistema de producción, pero no de producción, sino mejor dicho, de desarrollo, ¿no? Mucho de nuestros alimentos, de nuestras formas de vida dependen de los océanos, y hoy más que nunca, cuando nosotros pensamos en la forma integral de abordar la Agenda 2030, que estén los océanos allí es algo que va en camino de ello, ¿no? Y la vida de ecosistemas terrestres, sin duda alguna, hemos generado grandes perjuicios a la biodiversidad y a los ecosistemas. Algunos hasta ya estamos en punto de no retorno, es decir, que por más que nosotros hagamos esfuerzos y invirtamos y dediquemos tiempo a esa problemática o a esa situación particular que hemos generado nosotros mismos a través de lo que decíamos previamente, nuestro sistema de producción y de consumo, no podemos volver al estado natural de ese ecosistema, de ese bioma, de ese ambiente, o de esa especie también, porque hoy en día sabemos que lamentablemente buena parte de las especies a nivel mundial se están extinguiendo. Tenemos casi 1 millón de especies en la lista roja a punto de extinguirse, y eso fue uno de los grandes reclamos el año pasado por parte de la juventud que está comprometida con estas causas, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales del mundo? Calculo que ustedes deben tener conocimiento, pero porque si les preguntamos seguramente nos puedan decir alguno de ellos. Pero bueno, en general hay varias formas de reorganizarlo. Acá tomamos algunos parámetros que tenían concordancia entre un informe de las Naciones Unidas, generalmente provisto, en este caso provisto, perdón, por el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y vamos a hablar un poquito de eso, y Oxfam Internacional, una organización que trabaja en temas de asistencia humanitaria, finalización de la pobreza, temas de alimentación y demás. Tiene varias aristas de trabajo, muy interesante su trabajo. Sin duda alguna, el primer concepto general es la contaminación. Nosotros hemos hecho un uso tan inadecuado de los recursos naturales que hoy encontramos grados de contaminación muy altos, que implica un deterioro de los recursos, y acá estamos hablando concretamente del agua, del suelo y del aire, perdón que se fue una vez más, del aire, en el aire respecto de la emisión de gases, de la polución, del smog, principalmente todo asociado a algo muy particular que además va a generar otras variantes muy preocupantes que tienen que ver con el consumo de combustibles fósiles. El principal o los principales problemas del mundo en la actualidad surgen a través de el uso de combustibles fósiles, ¿no? Eso es un grado de contaminación muy alto que además perdura en la atmósfera durante varios tiempos, y eso nos va a afectar y nos está afectando sin duda alguna. El uso del agua también de forma inadecuada, consumos masivos en muchos lugares, escasez en otros. La contaminación del agua para el sistema productivo es una de las cuestiones más, pero más negativas que hemos tenido. También hay algo que se llama huella hídrica. La huella hídrica de los productos de exportación que hacen nuestros países o de los productos de consumo que nosotros mismos utilizamos es muy alta, entonces si hace un uso masivo e inadecuado para el sistema productivo devuelve el agua, pero no en las mismas condiciones en las cuales lo recibió, que generalmente es agua limpia y potable. O sea, ahí hay un sistema muy negativo, un círculo vicioso lamentable respecto a esa situación, y ahí tenemos que poner el foco. Y el suelo también respecto a la degradación de los ambientes, la expansión de la frontera agrícola-ganadera, ¿no? En favor de determinados productos de consumo, o materias primas de consumo al estilo commodities. También el uso de la ganadería el uso del suelo por parte de la ganadería, que genera problemas bastante importantes de contaminación, incluso en muchos lugares de vuelta sin punto de retorno, ¿no? La acidificación de los océanos, que es una meta particular del objetivo 14 de vida submarina y que nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver básicamente con la concentración de carbono en el océano, y esto implica la pérdida de oxígeno, y eso pone en riesgo la vida de
arrecifes de coral, de especies que son fundamentales para la alimentación a nivel mundial. Buena parte de la alimentación mundial depende del océano y muchos empleos y muchas ciudades y comunidades dependen del océano en sí, entonces eso afecta bastante. Básicamente la acidificación de los océanos implica que los océanos se están haciendo mucho más ácidos respecto a su pH y eso afecta a determinadas condiciones de vida y determinadas condiciones de vida incluso macrobiológicas que sustentan la vida de otro tipo de especies fundamentales también, con lo cual ahí la cadena trófica se pierde por esta misma situación y tenemos que poner el foco en eso. La acidificación viene por bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del océano, el vertido de aguas residuales, el vertido de químicos. La verdad que todo lo que se genera en tierra y se consume en tierra tiene un impacto directo sobre la condición y la calidad de los océanos y de los mares, ¿verdad? Bueno, como dijimos antes, los combustibles fósiles generadores de las emisiones de gases de efecto invernadero producen el cambio climático. No solamente tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, porque no solamente se emiten emisiones de gases de efecto invernadero por el combustible fósil, sino que también para la generación de energía y determinadas cuestiones más, se genera un proceso de emisión de gases que se acumula, que genera el aumento de la temperatura media del planeta y por ende el cambio climático. Hoy, sin duda alguna, una de las principales problemáticas a atender a nivel mundial es el cambio climático. Un consumo ineficiente. Acá entran cuestiones de obsolescencia programada, obsolescencia percibida, es decir, básicamente los productos no duran muy poco tiempo en nuestras manos o en nuestro sistema de uso. Los celulares, vestimenta, indumentaria, los empaques, embalajes, todo nos dura muy poco tiempo en nuestras manos y eso va en detrimento del ambiente. Y también hacemos un consumo ineficiente en temas de los recursos naturales, también de los sistemas de agua, hacemos un consumo ineficiente en temas energéticos. La verdad que no consumimos de forma consciente y responsable, entonces un poco la Agenda 2030, a partir de su eje ambiental, va a tratar de poner el foco en estas cuestiones, ¿no? Podemos ser mucho más eficientes, efectivos y eficaces en el uso de los recursos, trabajar sobre los subproductos, es decir, la generación de residuos en base a la producción de un producto puede servir como insumo para otra industria. Bueno, todavía faltan muchas cadenas y el fortalecimiento de muchas acciones en ese marco, ¿no? Hacemos una sobreexplotación de los recursos y también vamos a ver eso hacia el final de la charla, cómo nosotros consumimos más de lo que podemos producir, no nosotros ni siquiera, lo que puede producir la naturaleza de forma anual, es decir, que nos consumimos año a año el capital de las futuras generaciones, ¿no? Y sin duda alguna la pérdida de biodiversidad, esto aparece en varios de los objetivos de desarrollo sostenible, la pérdida de biodiversidad también como en las cuestiones que impactan en los océanos tienen una representación directa sobre la calidad de vida de las sociedades, y es ahí donde tenemos que poner foco. Hay 1 millón de especies en la lista roja a punto de extinguirse, según los últimos informes de la ONU. Fueron grandes movilizaciones las que se realizaron el año pasado a partir de esta situación tan paradigmática y preocupante, sin duda alguna, de la biodiversidad, de las especies, de los recursos vegetales, animales. Nosotros dependemos también parte de nuestro sistema de salud, del abastecimiento de la alimentación, de la generación de determinados bienes alimenticios. La verdad que hay de vuelta una cadena trófica que está en peligro y que eso sin duda alguna va a poner en peligro también nuestra propia subsistencia. Para entrar en cuestiones más concretas y también complejas, ¿no? Una de las temáticas que a mí me parecía interesante reflexionar y que me parece que es un tema que tenemos que tener presente, y sin duda creo que en particular a Venezuela es una temática que está viviendo actualmente. No es que lo creo yo, sino que está en los estudios, en los análisis que hacen las propias Naciones Unidas. Tiene que ver con el tema de refugiados, migrantes, desplazados. Es una realidad a nivel mundial, mucha gente se desplaza por diferentes situaciones, muchas personas desplazadas pierden su vida en ese transcurso, muchas son de forma ilegal, algunas, pocas son de forma legal, a través de pedidos formales a los gobiernos. Y la verdad que esta situación se está viendo mucho en los últimos tiempos, el ingreso, no ingreso de personas de África a Europa, ¿no? Con corrientes lamentablemente
digamos, negativas a recibir a este tipo de personas que básicamente está buscando ayuda para poder sobrevivir, y quizá incluso no en forma propia, sino para su familia. Hay un montón de situaciones detrás de esto. En general la gente no desea desplazarse, movilizarse de su lugar de nacimiento, de crianza, o donde se encuentra su familia, sino que hay fuerzas mayores que lo impulsan a modificar esa zona de confort y a tener que salir en la búsqueda de nuevas oportunidades y nuevos espacios para poder desarrollarse, o incluso simplemente para poder comer y vivir. Ya no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con las migraciones laborales o de oportunidades, sino que estamos hablando de la movilización y el desplazamiento por cuestiones de vida o de muerte en muchos casos, ¿no? De hecho, la mayoría de los países que tienen desplazados en el mundo son países que tienen graves situaciones de inseguridad y malnutrición, ¿no? A nivel mundial, según los informes del año pasado, bien recientes, y a partir de, bueno, ustedes verán a partir del 2011-2012 se ha tenido una curva creciente de desplazados a nivel mundial, ¿no? Ya hablamos casi de 80 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo. Esto implica el 1% de la población mundial se encuentra desplazada. Y acá, ¿por qué citamos esto, no? Citamos esto de los desplazamientos porque hay una corriente de pensamiento, pero también de acción que implica o que analiza, digamos, los desplazamientos a causa de situaciones ambientales que tienen que ver básicamente con los efectos que el cambio climático está generando en el territorio. Acá hablamos de 26 a 30 millones de personas que son desplazadas año a año, o sea, el 30% de este total, que son desplazadas año a año a causa de desastres naturales, efectos climatológicos extremos, olas de calor. Esto genera sequías, inundaciones, situaciones que hacen que las personas tengan que desplazarse de un lugar a otro para poder seguir desarrollándose, viviendo, llevando un plato de comida a la mesa, ¿no? Claramente la situación última a la que llega una persona es a desplazarse. Después hay desplazamientos que son internos por cuestiones de la ruralidad a la zona urbana, desplazamientos también por cuestiones laborales, también por cuestiones ambientales, no solamente se dan a nivel internacional esos desplazamientos, pedidos de asilo, movilización por la pérdida de derechos respecto de la identidad, o los grupos, muchas personas piden asilo o son desplazados por su condición sexual. Bueno, pero acá en particular queremos decir que buena parte de los desplazados se deben a cuestiones que tienen que ver con el impacto que nosotros hemos generado sobre el ambiente, ¿no? Y que esta tendencia va a seguir creciendo, lo vemos en los últimos años, sigue creciendo, y los números y las estadísticas y la información que nos brindan los organismos especializados no nos dan buena información respecto de eso, ¿no? A futuro va a seguir aumentando la cantidad de personas desplazadas en el mundo, y a medida que más en desastre nosotros dejemos en este planeta, más van a ser los desplazados por causas vinculadas a cuestiones ambientales, y eso sin duda alguna está asociada de forma muy concreta y directa a la pobreza, a la vulnerabilidad, ¿no? A la expansión de determinadas situaciones que nosotros no queremos ver reflejadas en la sociedad y que implican un retroceso en la Agenda 2030. Así que colaborar en esta temática, tener conciencia de esta temática, saber que muchos desplazados a nivel mundial se vinculan por causas que tienen que ver con temáticas ambientales, son fundamentales para, bueno, poder aportar al proceso de toma de decisiones. Y acá vemos un poco los países que más desplazados por desastres tienen. A nivel actual, nosotros estamos hablando de entre 26 y 30 millones de personas desplazadas, con lo cual implicaría casi una persona desplazada por segundo en el mundo, a través de conflictos que tienen que ver con los desastres naturales, o los conflictos ambientales, ¿no? Los principales países que tienen desplazados son también los más populosos, que se encuentran en Asia, pero bueno, viene un desencadenante de situaciones conflictivas también respecto de las islas y los países insulares, y los impactos que el cambio climático está teniendo en la subida del nivel del mar y demás. También una de las cuestiones básicas que me parece importante reflexionar es respecto de cómo se ha medido el desarrollo de los países en los últimos años, en las últimas décadas. Eso siempre ha tenido que ver que los países más desarrollados han representado en sus estadísticas altos consumos de energía, alto consumo de combustibles, mayores sistemas de porcentajes de producción, mayor comercialización internacional, o sea, todo en cantidad, ¿no? Y hoy en día sabemos que ya
eso no es así la forma de medir el desarrollo, porque después notamos que los ingresos y las ganancias y los beneficios que generan esa expansión comercial, ese uso, esa generación de insumos, bienes y productos, no se ve reflejada en toda la sociedad por igual. Entonces ya no hablamos de desarrollo, sino que lamentablemente, y en particular en la región de América Latina y el Caribe, estamos hablando de desarrollo a través de las desigualdades, ¿no? Hay personas que concentran muchos recursos y que siguen aumentando sus capacidades, mientras las personas más vulnerables siguen disminuyendo sus recursos. Y no hay una comparación, no hay una lógica detrás de eso, más que la desigualdad y la desinclusión, ¿no? Y también puse esta foto porque es una de las cuestiones, ¿no? El uso forestal, el uso y la expansión de la frontera agrícola-ganadera ha generado la pérdida y la destrucción de selvas y bosques enteros en favor del sistema productivo actual. Se pierden miles de hectáreas de campos de fútbol al día por la deforestación. Es una de las cuestiones más preocupantes del mundo. Hay sistemas ya certificados que van detrás de conseguir una producción sostenible del recurso maderero. Pero puse esa imagen asociada a lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con uno de los últimos informes de desarrollo humano que presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde nosotros vemos acá aquellos países, digamos, que tienen un índice alto de desarrollo humano y la huella ecológica de los mismos. Nosotros vemos que a medida que nosotros vamos aumentando nuestro desarrollo humano en el concepto actual, ¿no? También vamos aumentando nuestra huella ecológica. Entonces, hay que repensar y reflexionar respecto del concepto de calidad de vida y del bienestar de la sociedad, ¿no? Porque no es posible, y así lo implica el desarrollo sostenible, no es posible pensar un desarrollo si nosotros estamos destruyendo una de esas patas fuertes del desarrollo, que es el ambiente, ¿no? Entonces, a medida que nosotros mejoramos nuestros índices de vida y de calidad, nosotros estamos generando una mayor huella ecológica, una mayor huella ambiental, y eso no tiene que ser compatible. Tiene que incluso hay científicos, hay economistas que hoy están pensando que los países más desarrollados son aquellos que emiten menos emisiones de gases de efecto invernadero, aquellos que hacen menos uso irracional de los recursos del planeta, aquellos que generan un mayor sistema de beneficio donde la interrelación entre el ambiente y la sociedad es única y es irreemplazable, y hay una interconexión que permita pensar un desarrollo basado en cuestiones de justicia social, de cuidado ambiental, de protección de la biodiversidad y los recursos naturales, ¿no? Entonces, este gráfico lo que muestra básicamente es esto, ¿no? A mayor desarrollo, mayor huella ecológica, y justamente teníamos que lograr que a mayor desarrollo, menor huella ecológica, ¿verdad? Y acá volvemos, ¿no?, a esto que dijimos recién del concepto de desarrollo sostenible. Justamente el gráfico previo nos indicaba que todavía nuestro sistema de desarrollo no está basado en la sostenibilidad. O sea, nosotros no estamos generando un equilibrio entre las tres dimensiones sociales, ambientales y económicas del desarrollo. O sea, tenemos mucho trabajo por delante en eso, y espacios como estos nos ayudan a reflexionar sobre eso, ¿no? Otro impacto muy grande son las ciudades. Más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Las ciudades son un foco de contaminación. También creo que, o sea, no solamente vamos a hablar de los aspectos negativos, sino que las ciudades son un foco de transformación más que importante a la hora de poder generar estrategias de desarrollo ambiental, de desarrollo social, de desarrollo económico, ¿no?, vinculado a los tres ejes del desarrollo sostenible, ¿no? Pero la realidad, y es una megatendencia, que las ciudades van a seguir creciendo. Hoy casi el 55% de la población vive en ciudades, se puede llegar hasta el 70% de la población viviendo en ciudades al 2050. Esto es una tendencia, va a seguir desarrollándose, y ahí tenemos que tener un foco de transformación, porque es ahí en las ciudades donde se genera el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, se consume el 75% de los recursos naturales, se consume hasta el 80% de la energía generada a nivel mundial. También son lugares donde hay altos índices de vulnerabilidad, porque 1 de cada 7 personas que viven en zonas urbanas es literalmente pobre, y 1 de cada 4 vive en situación de hacinamiento, ¿no? Las ciudades generan el 80% del Producto Interno Bruto del mundo, pero ocupan solamente el 3% del territorio. También hay una megatendencia de desarrollo que tiene que ver con las megaciudades. Son ciudades que albergan más de 10 millones de habitantes. Eso es algo que va a seguir creciendo, y es algo que además tiene mucha presencia en la región de América Latina y el Caribe.
bueno, esto ya lo dijimos, pero más del 50% de la población mundial vive en las ciudades. En el caso de América Latina es la región más urbanizada del mundo. Sepan que América Latina es la región más urbanizada del mundo, llegando entre el 70 y el 80% según los países. Y en el caso de Argentina, en particular mi país, el 92% de la población vive en ciudades y en el 1,2% del territorio, con lo cual exacerbamos esa situación que nosotros vemos reflejadas en la región, ¿verdad? Y las ciudades son, como dijimos, un gran consumidor de energía. Hay una megatendencia de desarrollo también que tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Claramente, antes de hablar de energía renovable, nosotros tenemos que hablar de eficiencia energética, es decir, cómo y de qué forma estamos haciendo un uso de la energía hoy en día, ¿no? Y ahí hay que poner un foco transformador también, y eficiencia energética es uno de los objetivos de desarrollo sostenible a través del objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, que si bien no ingresa en el eje de ambiente, tiene un vínculo muy directo. Y ese vínculo se da en toda la agenda en la totalidad, como lo dijimos al principio, porque está toda interconectada. Aportar a un objetivo implica aportar a otro, tanto directa como indirectamente, y eso tiene que ver con el desarrollo propio de la agenda en sí mismo y poder comprender la interconexión entre la variable social, las variables sociales, ambientales y económicas, ¿no? Entonces, el consumo de energía es una tendencia, no va a parar, esto ya lo informan los últimos estudios y constantemente todos los años vemos que el consumo de energía está aumentando, incluso ahora, algunos países todavía estamos en situación de pandemia, incluso ahora quizás ha disminuido la polución en las ciudades, el smog, o algunas emisiones de gases de efecto invernadero, pero el consumo de energía ha aumentado exponencialmente. Entonces, la energía sustenta nuestro desarrollo, sin duda alguna, y es ahí donde tenemos que también poner un foco para poder transformarla. ¿Y cómo es esa transformación? A través del desarrollo de energías renovables, ¿no? Acá hablamos de la energía solar, de la energía del viento, de la biomasa, de la energía geotermal, o sea, hay un montón de energías que son renovables, que son inagotables y que nosotros podemos utilizar, incluso la marimotriz es algo que se está investigando ahora, ¿no? La generación de energía a través de las olas del mar. Tenemos mucho foco de desarrollo por delante y tenemos algo más que interesante para promover, porque incluso las energías renovables implican una acción concreta en detrimento de los efectos del cambio climático, ¿no? Y acá vemos cómo la producción de energía va aumentando, y también vemos los tipos de energía que, digamos, se consumen, ¿no? Hablamos de carbón, gas y petróleo como las principales, y las renovables, si ustedes ven, aquellos que están escuchando, bueno, los invito a acompañarlo con el PowerPoint. Si ustedes ven, a partir del 2005 las energías renovables van aumentando de forma muy paulatina, pero la idea es que puedan congregar buena parte del consumo. Básicamente la energía renovable lo que hace es consumir energía donde se produce y no tener estas centrales o grandes procesos de generación concentrados donde digamos, la transformación de esa energía y la puesta a disposición de los hogares genera una pérdida muy grande, ¿no? Hay un montón de cuestiones detrás que no vamos a entrar en análisis muy específico, pero sepan que hoy nuestro sistema energético está avanzado en el gas, el carbón y el petróleo, y tenemos que ir hacia aquellos enfocados en las renovables que además generan mucho empleo y se produce energía donde mismo se consume, ¿verdad? Sin explotar los recursos naturales, que son finitos como son estos que nombramos recién, y basándonos en recursos renovables, es decir que se van a poder seguir generando de forma constante, como el sol, como las olas, como el viento, ¿no? Cosas que tenemos acceso de forma constante. Y las ciudades sin duda son grandes consumidores de energía, como dijimos, y acá esto tendría que haber ido antes, mil disculpas, pero hay un mapa que muestra en azul principalmente cuáles son los lugares que concentran mayor cantidad de población de forma urbana, ¿no? Y acá vemos la región de América Latina y en particular con grandes porcentajes de población viviendo en zonas urbanas. Bueno, respecto a las ciudades, hay grandes desafíos por delante que incluso se ven representados en la Agenda 2030, o sea, las ciudades como foco de desarrollo ambiental, social y económico. Tiene un objetivo en particular que es el objetivo 11, que ingresa en el eje de prosperidad, pero aquí nosotros nos pareció interesante dejarles algunas reflexiones porque muchos de ustedes deben de vivir y desarrollarse en ciudades, ¿no? Entonces hablamos de promover una urbanización sostenible, la construcción sostenible de viviendas, la inclusión social de géneros y diversidades, como ciudades cosmopolitas para poder albergar la diversidad de personas que en ellas lo habitan, y es un proceso fundamental a la hora de enmarcar nuestras sociedades en la sostenibilidad. El acceso al transporte público, principalmente en países desarrollados, es algo carente, tenemos que mejorarlo. La transformación del sistema actual de transporte a una movilidad más sostenible, más resiliente, baja en carbono, accesible, asequible.
¿no? La reducción de los residuos, somos grandes generadores de residuos en cualquier parte del mundo, tenemos que lograr un impacto menor respecto de ello y generar insumos que sean más biodegradables, ¿no? Mejorar la calidad del aire, muchas personas a nivel mundial mueren año a año por causas o problemas de salud vinculados a la mala calidad del aire. Esto pasa mucho en ciudades de Asia. Nosotros tenemos que poner el foco también ahí porque eso pasa en la mayoría de las ciudades también. Quizá en menor grado, pero sucede, ¿no? Tenemos que lograr un acceso mejor y mucho más a espacios públicos y verdes. Tenemos que lograr la planificación y el crecimiento de las ciudades a través de un desarrollo integral, a través de un proceso de planificación y de participación ciudadana, y participación ciudadana, perdón, y tenemos que lograr también que las ciudades sean resilientes a los efectos del cambio climático a través de los riesgos que generan sus desastres, las catástrofes, las inundaciones, olas de calor y demás. Tenemos que lograr la mitigación de los gases de efecto invernadero que en las mismas se generan, y tenemos que lograr la adaptación al cambio climático a través de infraestructura resiliente, a través de la conquista de espacios verdes, para la retención de agua de lluvia, por ejemplo. O sea, hay un montón de estrategias detrás de eso más que interesantes, ¿no? Las ciudades sin duda son un foco fundamental de transformación y de trabajo, y así se vio representado a través del Acuerdo de París en 2015, donde previo a la firma de los presidentes y primer ministros del mundo del Acuerdo de París, 1000 ciudades de todo el mundo, perdón, se juntaron para trabajar sobre lo que es la cuestión del cambio climático y acompañar también los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy más que nunca tenemos que poner el foco en ciudades y colaborar para que allí haya una transformación fundamental. Ya vamos terminando. Me gusta citar este informe que se llama Calentamiento Global a 1,5 grados del IPCC, del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que depende de la ONU, que hacen los informes que nosotros usamos como base científica para la toma de decisiones y para conocer los impactos del cambio climático en diferentes regiones, en diferentes niveles, en diferentes variantes, en diferentes sectores, ¿no? Y acá básicamente lo que nos dice es la urgencia de abordar la problemática del cambio climático, y que tiene muchas interrelaciones con las cuestiones que hablamos previamente, ¿no? Hablamos de problemas de salud asociados al calentamiento global, la pérdida de biodiversidad de hielo ártico, el aumento del nivel del mar, ¿no? Los riesgos irreversibles para algunos ecosistemas mundiales, como arrecifes árticos, pequeñas islas costeras, megaciudades, altas cordilleras, ¿no? La disminución del rendimiento de los cultivos, la pérdida de la producción. O sea, hay un montón de cosas asociadas al cambio climático que nosotros tenemos que tener presentes, ¿no? El incremento de las tormentas extremas, precipitaciones intensas, frecuentes y olas de calor. O sea, el cambio climático genera una interrelación entre nosotros y el ambiente de forma directa, y nos convoca a tomar conciencia respecto a eso, porque afecta a todas las variantes del desarrollo humano, ¿no? Tenemos que lograr una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan un montón de situaciones negativas más en el planeta y en el ambiente. Tenemos que virar hacia las energías renovables, cosas que dijimos previamente. Tenemos que quintuplicar la inversión en eficiencia energética, también lo nombramos. Tenemos que lograr tecnologías bajas en carbono, muchas de ellas asociadas al transporte, que lo dijimos como uno de los desafíos de las ciudades, ¿no? Tenemos que reducir las emisiones, y tenemos que terminar de una vez y para siempre la dependencia de los combustibles fósiles. Yo sé que esta es una cuestión bastante fuerte en la región. Sabemos que muchos de nuestros países han asociado los combustibles fósiles al desarrollo de las sociedades, y hoy tenemos que romper esta vinculación para poder avanzar hacia una sociedad basada en el desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos grandes desafíos por delante, tenemos 10 años para poder lograr todo esto. Tenemos que reducir las emisiones al 100% al 2050 y al 45% al 2030. Tenemos que poner el foco en los ciudadanos y las ciudadanas más vulnerables y carentes de recursos, porque son los que menos cuentan con habilidades, capacidades, instrumentos y herramientas para poder adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, y principalmente en el territorio. Y tenemos que promover la Agenda 2030, esto es lo que dice el informe del IPCC, con lo cual nosotros lo acompañamos y lo citamos como un caso muy concreto en el cual el mundo científico desarrolla y acompaña esta agenda internacional que nosotros estamos trabajando el día de hoy. Tenemos que lograr grandes cambios jamás vistos en la sociedad, sin precedentes, e involucrar en ese proceso la mayor cantidad de actores y sectores, que ese es un poco nuestro objetivo como Red Internacional de Promotores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda alguna, la causa del cambio climático es la causa de nosotros los jóvenes, y queremos involucrar a más personas, actores y sectores en esta lucha diaria que estamos dando para
en primera instancia, declarar la emergencia climática y lograr que se orienten recursos hacia eso, pero también comprendiendo que el cambio climático va a seguir persistiendo durante muchos años, y si nosotros no tomamos decisiones hoy, porque es importante tomar decisiones hoy, vamos a seguir viviendo en un mundo donde el cambio climático genere grandes desafíos y grandes procesos de incertidumbre para el desarrollo de la humanidad. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones hoy para ver realmente el impacto el día de mañana, y acá venimos muy demorados, lamentablemente. Por eso mucha y buena parte de la sociedad, principalmente los jóvenes, que son los que van a tener que paliar con los problemas que van a albergar al futuro, están fuertemente comprometidos con esta situación. Nosotros tenemos que poner el hombro para esta cuestión, porque sin duda alguna, además, el cambio climático como parámetro general va a generar una situación muy negativa en todos los estándares, los índices, los niveles de desarrollo de toda la población. Y justamente los impactos más grandes del cambio climático, si nosotros los tuviéramos que ubicar en un mapa, se ven reflejados en las zonas más vulnerables del mundo. Así que ahí hay un gran desafío por delante. Según este informe del IPCC, nosotros tenemos que focalizar la transformación, ¿no? En 7 ejes, de los cuales muchos se vinculan a lo que dijimos previamente, ¿no? Tenemos que focalizar la transformación en energía, en transporte, en las ciudades, en los edificios, en la industria, en la producción agrícola y en el uso del suelo. Si nosotros logramos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a poder focalizar esa transformación en estos puntos y vamos a poder lograr un equilibrio, que es el equilibrio que busca el desarrollo sostenible, ¿no? Energía está dentro de la Agenda 2030, transporte está dentro de la Agenda 2030, ciudades, edificaciones, construcciones sostenibles está dentro de la Agenda 2030, ciudades tiene un objetivo en particular en sí mismo, la industria, producción y consumo responsable, ese ODS que está dentro del eje ambiental de los ODS fundamental, producción agrícola y uso del suelo también aparece en varios de los objetivos y también en estos que se vinculan con los temas ambientales, porque nosotros hemos hecho un uso inadecuado y excesivo del suelo de forma negativa y tenemos que paliar esas situaciones. No estamos a tiempo para que no se sigan generando situaciones como esta que vemos acá, ¿no? La gran descontaminación de los océanos es una problemática, y por eso esta foto alusiva a lo que dijimos previamente. La Agenda 2030 cita el objetivo 14 a la vida submarina, y esto tiene que ver con la generación y con la visión de las problemáticas que se encuentran asociadas al océano. Nosotros tenemos que poner el foco en eso para comprender la integralidad de los efectos que el mismo tiene sobre nuestras vidas, ¿no? Y por último, ya para ir cerrando, además de los combustibles fósiles, parte de todo lo que nosotros vivimos hoy como problemas ambientales viene asociado a nuestro sistema y a nuestro mecanismo de producción y de consumo. Básicamente la sociedad capitalista se basa en el consumo, se basa en que nosotros tengamos bienes y servicios, y que consumamos de calidad, y que compremos. De hecho, ya está estudiado que los chicos aprenden, una de sus primeras palabras, los niños, es comprar, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema a la hora de pensar las acciones que tenemos que emprender a futuro para modificar esta realidad. Año a año, el Global Footprint Network hace un informe que es básicamente una estadística considerada como la huella ambiental o la huella ecológica de los países, y el informe lo que se basa es en saber en cuántos días a nivel mundial, en cuántos días en el periodo de un año nosotros nos consumimos los recursos que se producen, que se pueden producir en un año. Vamos de vuelta. Este informe, basado en la huella ecológica, la huella ambiental, lo que dice, o lo que estudia, es en el periodo de un año, cuando en la generación de los recursos, cuántos días nosotros de ese mismo año tardamos en consumirlos como sociedad, ¿no? Y el informe este se empezó a hacer en el 1970. Aquí veíamos que nosotros consumíamos todos los productos, todos los bienes que la naturaleza nos podía generar, en un año lo consumíamos en 360 días. Eso quiere decir que le estábamos pidiendo prestado a las futuras generaciones, y en principal al capital natural que nosotros tenemos en el planeta, le estábamos consumiendo 5 días, 5 días más, ¿no? Y así sucesivamente todos los años. Hoy vemos que lo que nosotros podemos producir en un periodo de un año, no nosotros, sino lo que la naturaleza puede producir en un periodo de un año, lo consumimos en casi, ya estamos en menos de 200 días, o sea, en 200 días, ¿no? Es decir, que nos estamos consumiendo 165 días del capital, que son los recursos que de alguna forma pertenecen, por decirlo así, a las futuras generaciones, ¿no? Entonces acá vemos cómo año a año nosotros fuimos bajando la cantidad de días en los cuales
consumíamos el capital natural del planeta que se puede producir en un año, y esto tiene grandes detrimentos, ¿no? Acá vemos también, en base a los países, cuándo es que los países consumen el capital natural que poseen. Entonces Qatar el 11 de febrero, esto es de este año, ¿no? 2020. Entonces quiere decir que en tan solo 42 días Qatar se consumió todos los recursos naturales que puede producir en un año. Entonces está consumiendo casi 11 meses de su capital natural, que es el capital de las futuras generaciones. Y así, acá vemos casi todos los países, Venezuela en particular es el 22 de agosto, todavía no llegó, pero se calcula que el 22 de agosto de este año va a llegar a ese nivel. Nosotros en Argentina ya llegamos, esto fue, si no me acuerdo, el 25 de junio, nosotros consumimos los recursos, llegamos a consumir los recursos que se pueden producir durante un año, con lo cual empezamos ya estamos en proceso en lo que le podríamos llamar un default ambiental, ¿no? O sea, estamos consumiendo el capital natural, estamos en un default, estamos viviendo a préstamo. Así que acá tenemos que poner el foco en nuestro sistema de producción y de consumo. Y acá vemos cuántas tierras se necesitarían para consumir como los principales países consumidores, ¿no? Si nosotros viviéramos en Estados Unidos y querríamos mantener su nivel de vida, tendríamos que tener 5 planetas, en Australia 4,1 planetas, en Rusia 3,2 planetas. La verdad que el medio, o sea, el término medio entre todos los países del mundo es 1,75 planetas. Me acuerdo que hace algunos años era 1,6, después fue 1,5, 1,6. Hoy estamos hablando de que casi necesitamos 3/4 más de planeta, además del actual, para poder seguir viviendo y consumiendo a este ritmo, ¿no? Entonces tenemos que pensar que la población a futuro va a crecer, tenemos que pensar que tenemos que generar igualdad de oportunidades y de acceso a los bienes y a los recursos, tenemos que lograr el desarrollo sostenible, tenemos que lograr no dejar a nadie atrás y que todos estemos bajo los mismos estándares de desarrollo, que la desigualdad no exista, que la igualdad sea el parámetro y la política a impulsar. Entonces estamos todavía con grandes deudas pendientes, con desafíos pendientes muy fuertes respecto a eso. Así que tenemos que reflexionar sobre nuestro sistema y nuestro mecanismo de producción y de consumo. Recordemos, como siempre, y para nosotros es fundamental en la Red Internacional de Promotores ODS, que estamos en la década de acción por los ODS, que tenemos 10 años para poder lograr la transformación de este mundo. Eso lo dice el informe de cambio climático que vimos hoy, lo dice la propia Agenda 2030, lo dice la década de acción. Nosotros tenemos solamente 10 años para transformar integralmente nuestro mundo en favor de nosotros mismos. Así que tenemos que hacer ese cambio de paradigma, esa transformación, y la forma de hacerlo es de forma articulada, de forma junta. No podemos embarcarnos en estas transformaciones de forma atomizada, de forma única, de forma unilateral, sino que justamente tenemos que involucrar a la mayor cantidad de personas, de sectores, de actores, de ciudadanas, de estudiantes, de medios de comunicación. A todos tenemos que involucrarlos al Estado tenemos que involucrarlos en este proceso, porque así es la única forma en la cual vamos a poder seguir viviendo en este mundo. Muchas gracias a todas y a todos.